¿ok? Ahora, la siguiente enfermedad es el síndrome de Churg-Strauss, ¿ok? Este es una enfermedad también granulomatosa que suele generar granulomas, pero también ahorita vamos a hablar acerca un poquito más de eso. Vamos a hablar acerca de la definición, la epidemiología, el cuadro clínico, el diagnóstico, la dermatoscopía, la patología, el tratamiento y las medidas preventivas, ¿ok? Ahora, en cuanto a la definición, es conocido también como dermatitis granulomatosa neutrofílica en empalizada o también es asociada o conocida como mediada por eosinófilos, ¿ok? Ahorita explicamos por qué se asocia a los eosinófilos. Entonces, la característica principal es que la presencia de granulomas vasculares y extravasculares. Los infiltrados eosinofílicos pulmonares son característicos del síndrome de Churg-Strauss y, bueno, también puede ocasionar una vasculitis necrosante como de vasos medianos y de vasos pequeños, ¿ok? El diagnóstico generalmente es con un estudio histopatológico y es asociado generalmente a P-ANCA, o sea, a eh, reactivo a la mieloperoxidasa, ¿ok? Y aquí podemos encontrar nuevamente la púrpura palpable por una vasculitis leucocitoclásica ocasionada por el síndrome de Churg-Strauss, ¿ok? En cuanto a su epidemiología, sigue siendo una enfermedad bastante rara, pero encontramos una prevalencia de 10.7 a 14 casos por millón y una incidencia de 0.5 a 2.7 casos por millón, ¿ok? Y la edad media de afectación de esta enfermedad desde 35 a 54 años. De igual manera no tiene ningún predominio por sexo, pero es importante mencionar esto, que esta enfermedad suele presentarse después de un cuadro asmático de tipo eosinófilo, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Un paciente va a presentar un cuadro asmático con el fenotipo eosinofílico y después puede desarrollar el síndrome de Churg-Strauss, ¿ok? Entonces, es importante mencionar aquí que los eosinófilos y la inmunoglobulina E van a estar elevados, ¿ok? Y en cuanto a si se presenta en la infancia, va a aumentar la incidencia de cardiomiopatía, de infiltrados neumónicos y de mononeuritis múltiple. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, se caracteriza por dos desencadenantes, que es la infiltración eosinofílica tisular y la vasculitis de vasos medianos y pequeños, ¿ok? Entonces, el curso clínico se divide en tres fases. La primera fase es el pródromos inicial, que suele ser un malestar general, con fiebre, poliartralgia, pérdida de peso y síntomas respiratorios altos, como es la rinosinusitis crónica y pólipos nasales, ¿ok? La segunda fase es caracterizado por un infiltrado eosinofílico, infiltrado pulmonar nodular periférico, gastroenteritis eosinofílica y un derrame seroso. Ahora, como podemos ver aquí, generalmente los síntomas y signos causados por el síndrome de Churg-Strauss tienen una predilección o una predisposición a ser mediados por eosinófilos, ¿ok? Es por eso también que se llama así o asociado a eosinófilos. La tercera fase puede llevar de 3 a 9 años en desarrollarse después del inicio del asma. Entonces, ¿a qué me refiero con el asma? Es una enfermedad que primero presenta o desarrolla un cuadro asmático de fenotipo eosinofílico y después desarrolla toda la vasculitis, ¿ok? También puede llegar a presentar síntomas neurológicos, aunque esos no son tan comunes. Ahora sí, en cuanto a los signos pulmonares, encontramos que el asma es el signo predominante con el fenotipo eosinofílico y puede ser tratado con esteroides y suele ser de difícil control. Otros signos que presenta el síndrome de Churg-Strauss es la rinitis crónica, la sinusitis y la presencia de pólipos nasales, ¿ok? También los síntomas cardíacos generalmente son causados por los eosinófilos activados, que suelen causar una vasculitis en la arteria coronaria, miocarditis, cardiomiopatía, pericarditis obstructiva aguda, y estos suelen ser detectados por un ecocardiograma o por una resonancia magnética, ¿ok? En cuanto a los síntomas gastrointestinales, generalmente también son causados por los eosinófilos y suelen causar un cuadro bastante inespecífico, como es el dolor, náusea, vómito, diarrea. Y en cuanto a vasculitis mesentérica, generalmente puede causar un intestino isquémico, una ulceración mucosa y una perforación. Y los síntomas renales pueden ser glomerulonefritis necrotizante, como se les había comentado antes, la enfermedad esclerosante focal y la nefropatía mediada por inmunoglobulina. Las manifestaciones cutáneas son generalmente granulomas extravasculares, como los podemos ver aquí. La púrpura palpable no trombocitopénica,
nódulos incluso en el cuero cabelludo, rash cutáneo, infartos dérmicos y lívidos reticulares. ¿Ok? Son manifestaciones de todas las vasculitis que ya hemos hablado. El diagnóstico suele ser basándonos en esos criterios. La presencia de 4 de estos 6 criterios nos van a dar el diagnóstico de síndrome de Church-Strauss, que es la presencia de asma, eosinofilia periférica, afectación de senos paranasales, infiltrados pulmonares, mononeuritis múltiple e histología compatible con vasculitis. ¿Ok? Entonces, la presencia de 4 de estos 6 síntomas es criterio diagnóstico según la Asociación del Colegio Americano de Reumatología. Es diagnóstico de síndrome de Church-Strauss. ¿Ok? También encontramos aquí otra vez las lesiones dérmicas, como puede ser la púrpura palpable por vasculitis leucocitoclástica, placas dérmicas purpúricas en palmas y pápulas induradas en el codo, como podemos ver por aquí. La patología, como se los comentaba, es mediada por ANCA o también puede ser mediado por los eosinófilos, que donde es iniciado por la TH2, que activan a los eosinófilos y estos van a ser regulados por la interleucina 3 y la interleucina 5 y van a haber un aumento de la extravasación. También por las citocinas TH2 activadas se van a secretar quimiosinas en el endotelio, como son estas 3 que estamos viendo por aquí, y van a actuar con el receptor CCR4 para reclutar más eosinófilos, ¿ok? Entonces, toda la desgranulación de los eosinófilos van a ocasionar el daño tisular. El tratamiento, al igual que las otras vasculitis, el de primera línea es por corticosteroides a 1 miligramo por kilogramo por vía oral, acompañado de ciclofosfamida, y también incluso se puede utilizar plasmaféresis cuando hay una glomerulonefritis necrotizante avanzada o cuando hay una hemorragia alveolar, ¿ok? Y la hemoglobulina G intravenosa suele usarse para cuando hay una neuropatía o una cardiomopatía. Por último, encontramos la poliangitis microscópica o el polivasculitis microscópica. De igual manera abordaremos los puntos ya mencionados en las anteriores enfermedades. Entonces, como definición a grandes rasgos encontramos que es una vasculitis necrotizante de vasos pequeños, ¿ok? Forma parte de desórdenes asociados al ANCA y tiene afectaciones cutáneas, pulmonares, renales. También puede tener presentaciones variables y por eso se han descrito criterios diagnósticos para poder hacerlo con mayor certeza. ¿Okay? Aquí de igual manera podemos ver manifestaciones cutáneas como son las lesiones purpúricas y edema de los miembros inferiores. En cuanto a la epidemiología, sigue siendo una enfermedad bastante rara. Aquí encontramos que puede presentarse una incidencia de 2 a 24 casos por millón y una prevalencia de 42 casos por cada 100.000 habitantes. Tiene una predilección especial por los hombres y la edad media de presentación es de 65 a 75 años. ¿Okay? Curiosamente, tiene una incidencia elevada en Suiza con un índice de incidencia, vaya, de 94 casos por millón de habitantes. ¿Okay? Es más común en Europa que en América, entonces casi no se tienen registros de América de esta enfermedad. El cuadro clínico tiene síntomas constitucionales como son la fiebre, pérdida de peso, artralgias, larga duración antes de otros síntomas. Entonces podemos primero presentar estos síntomas inespecíficos antes de presentar todos los demás síntomas que ya nos indicarían una poliarteritis microscópica. Suele también tener una afectación renal como las demás vasculitis, como que es la glomerulonefritis necrotizante. También suele tener una afectación pulmonar como una capilaritis que causa generalmente disnea e infiltrados pulmonares. También tenemos afectaciones cutáneas que suelen ser posterior a una afección renal o una afección pulmonar. La púrpura palpable nuevamente se hace presente en esta vasculitis. También podemos encontrar placas eritematosas en más del 50% de nuestros pacientes, lívidos racemosa, hemorragias lineales subunguales, úlceras, máculas eritematosas sacras. También estas manifestaciones cutáneas se asociaron a la presencia de artralgias, de enfermedad ocular o una mononeuritis múltiple. También el curso clínico progresivo se va a ir desarrollando la insuficiencia renal o hemorragia pulmonar. Entonces, a diferencia de las otras, estas manifestaciones renales y pulmonares no se van a esperar a que ya esté afectado los vasos sanguíneos, se van a ir afectando al mismo tiempo. ¿Okay? En cuanto al diagnóstico, se basa en los hallazgos histológicos que son característicos, como es la vasculitis necrosante segmentaria de vasos pequeños y vasculitis de arterias medianas y pequeñas. Y el diagnóstico por laboratorio no es concluyente,
pero nos da una mayor sensibilidad al detectar la presencia de inmunofluorescencia, al detectar la presencia de PANCA, perdón, por medio de la inmunofluorescencia, como podemos ver en las imágenes de la derecha. ¿Ok? El diagnóstico mediante ELISA solamente es un poquito más específico, pero los estudios complementarios se pueden hacer una velocidad de eritrosedimentación elevada, una PCR, y podemos encontrar incluso también una leucocitosis importante y datos de anemia normocítica normocrómica. En cuanto a la dermatoscopía, encontramos que puede existir la presencia de pápulas eritematosas violáceas, como la podemos ver en la primera imagen, también una úlcera con costra necrótica, o también incluso las hemorragias en astilla en las uñas, que son las hemorragias periunguales. Y por último, el tratamiento, encontramos que se puede dividir en dos fases, ¿ok? Un tratamiento de inducción hacia la remisión de la enfermedad, que es generalmente por corticosteroides, como la prednisona, que es a 1 miligramo por kilogramo por día, acompañado también de ciclofosfamida, que generalmente se usa cuando ya hay una afectación orgánica de nuestro paciente, con una dosis de 2 miligramos por kilogramo por día, por vía oral, durante 6 meses, ¿ok? Se puede ir soltando por pulsos intravenosos de 0.5 a 1 miligramo por metro cuadrado por mes, y así se van a reducir los efectos adversos. De mantenimiento, el tratamiento de mantenimiento suele ser por metotrexate, azatioprina, micofenolato de mofetilo e inmunoglobulina intravenosa. El tratamiento es bastante similar en todas las vasculitis, pero cada una tiene diferentes duraciones, diferentes abordajes para tratar los síntomas expresados por nuestro paciente. Y eso es todo por mi parte. Espero que haya quedado bastante claro las patologías y nos estaremos viendo por aquí. Luego.